Buenas chavalería. Continuamos en esta ocasión con el vídeo anterior, que es de medidas reglamentarias. Si el anterior era sin tensión, en este caso son las que realizamos con tensión en la instalación, con la tensión nominal de funcionamiento normal, ¿de acuerdo? En primer lugar tenemos la impedancia de bucle. ¿Qué mide la impedancia de bucle? La resistencia de tierra sin la necesidad de clavar picas, ¿vale? En instalaciones TN o IT se prueba aguas arriba del diferencial para que no nos dé problemas, ¿vale? Como vemos en el esquema, lo que hace es un bucle hasta llegar al transformador que nos da servicio a casa y vuelve. Y con eso ya puede el aparato multifunción decirnos la impedancia de bucle, y si cumple, que más o menos, a grosso modo, es como si hiciéramos la resistencia de tierra. No es lo mismo, pero bueno, si está entre unos valores, esta impedancia se da por buena, ¿vale? A tener en cuenta, esto que tenemos aquí es la intensidad, se me lengua la traba. Es la instalación interior, ¿vale? Que tenemos de vivienda. Entonces, en el magnetotérmico o en el cuadro general de mando y protección, a tener en cuenta que tendremos la intensidad de cortocircuito máxima y la resistencia mínima, ¿vale? Y en el enchufe más desfavorable, en la bodega, en el ático donde torturamos a gente, ahí tendremos la intensidad de cortocircuito mínima y resistencia máxima. ¿De acuerdo? Esto, si os interesa, y ya vamos viendo cómo van surgiendo los vídeos, pero lo podemos estudiar más detenidamente porque es interesante y sería bueno saberlo. Pero bueno, en principio vamos a seguir con temario y avanzando, ¿de acuerdo? Estimación de valores, pues mayor o igual a 75 ohmios. Podremos tener unas conexiones defectuosas, defecto de trafo que da servicio o pica en mal estado, ¿vale? Estas serían unas teorías o unas hipótesis que tendríamos que ir comprobando a ver cuál de ellas podría ser la causa de que nos dé esa alta resistencia, ¿de acuerdo? A tener en cuenta, el poder de corte del magnetotérmico tiene que ser mayor o igual a la intensidad de cortocircuito máxima, que es el valor que nos daba en el cuadro general de mando y protección. Por lo que de aquí sacamos que tendríamos que hacer dos medidas, una en el cuadro y otra en el enchufe más desfavorable, ¿de acuerdo? Vale. Y ahora, la medida que nos da el equipo está en el enchufe más desfavorable, tiene que ser mayor o igual a la intensidad media. Hay unas tablas, pero bueno, que sepáis lo más habitual y con lo que más se va a trabajar, que es en el circuito C2, que es en enchufe, curva C. Ya veremos las curvas si va interesando el tema, serían 160 amperios, ¿vale? Hasta aquí la impedancia de bucle de línea. Pasamos a ver, número 2, impedancia de bucle respecto a tierra. Si en la anterior nos iba por la línea neutro-fase, en esta nos va por tierra. ¿Vale? La medimos respecto de tierra. Trafo, centro de transformación, como veis ahí, aquí instalación interior, y medida aproximada. En sistemas TN tenemos que el tiempo tiene que ser menor o igual a 0,4 segundos para 230 voltios. El tiempo menor o igual a 0,2 segundos para 400 voltios y tiempo menor o igual a 0,1 segundo más de 400 voltios. ¿Vale? Hasta aquí las medidas de bucle. Luego, ¿qué más tenemos? Las pruebas de diferenciales. Estas son las más dinámicas y las que más molan, por lo menos respecto a mi criterio. Porque la máquina te va haciendo las comprobaciones, te va saltando el diferencial, lo vas metiendo y vas viendo que efectivamente el diferencial que has colocado o te han vendido no es una puta mierda, sino que realmente
es lo que funciona, ¿de acuerdo? Y efectivamente también se hace con tensión. ¿Qué tensión de contacto tenemos que tener? Pues menor a 50 voltios o 24, dependiendo de la instalación, ¿de acuerdo? Se conecta en cualquier enchufe aguas abajo. Del diferencial muy importante, pues si lo conectas aguas arriba es que eres imbécil, porque lo que quieres comprobar es el diferencial. No te va a saltar, porque está aguas arriba. Entonces aguas abajo, ¿se entiende? Vale, ¿qué se quiere comprobar? Inyecta corriente senoidal rectificada, media onda o continua. ¿Vale? Y tenemos que para la mitad de la intensidad de fuga y a 0 grados y 180 grados, el diferencial no tiene que disparar. Todo ok, ¿de acuerdo? Si le metemos la intensidad de fuga y a 0 grados 180 grados, diferencial dispara en menos de 300 milisegundos. ¿De acuerdo? Si le metemos el doble de fuga y a 0 grados y 180 grados, el diferencial dispara en menos de 150 milisegundos, la mitad que el anterior, ¿de acuerdo? Y si le metemos 5 veces la intensidad de fuga, 0 grados, 180 grados, el diferencial dispara en menos de 40 milisegundos, ¿vale? Los grados, vamos a ahondar un poco aquí. Estos son los grados de la onda senoidal. Habría que, lo mismo, si interesa, habría que hacer un vídeo aparte que podría ser muy interesante sobre onda senoidal, cómo funciona y potencias, ¿vale? Pero de momento lo vamos a dejar ahí. A tener en cuenta que la máquina os va a hacer una prueba primero a 0 grados y otra a 180, por lo tanto no son 4 pruebas las que hace, sino 8. ¿De acuerdo? Luego, los diferenciales tipo S, que eso es configurable en la máquina, ¿vale? Tienen otros límites y los límites serían para intensidad de fuga nos dispararía máximo 500 milisegundos, mínimo 130 milisegundos, para el doble de la fuga 200 milisegundos, 60 milisegundos y 5 veces superior 150 milisegundos, 50 milisegundos. Pero bueno, estos diferenciales son una cosita más específica, más tal. Los de casa son estas medidas, ¿de acuerdo? Estimación de valores. Las masas no dan lugar a tensiones de contacto peligrosas superiores a 24 voltios en locales o emplazamientos conductores y 50 voltios en los demás casos. ¿De acuerdo? Hasta aquí acabaríamos con los diferenciales. Pasamos a la secuencia de fases. Evidentemente la secuencia de fases la vamos a hacer en una instalación trifásica, porque hay fases, ¿vale? ¿Se entiende? Porque en una monofásica solo tenemos una fase. ¿Qué coño vas a mirar ahí de secuencia de fases si solo tienes una? ¿Vale? Entonces, es un aparato, también lo tengo, en la sección prácticas os lo enseñaré y a ver si consigo una instalación trifásica y lo pondremos a prueba. Pero es un aparatico así y con 3 pinzas, una a cada fase, ¿vale? Y la lectura sería, por ejemplo, correcta. Nos lo marca así, va girando, 1, 2 y 3, a inversa 3, 2, 1 y no se detecta suficiente tensión, sí. Se hace directamente en el punto de alimentación del motor, ¿vale? Vale, os he dicho que es un aparatito así, ese es el básico. El multifunción también te hace esta prueba, ¿de acuerdo? Lo veremos también en prácticas o una sección que cree nueva, pero lo veremos in situ. Al turrón, ¿vale? De momento quedaros con estos detalles. Y la de corriente de fuga. Esto se hace con una pinza especial, muy sensible. Sensibilidad mínima 1 miliampereo. Mínima o máxima. A ver. Corriente de efecto no es lo mismo que corriente de fuga, ¿vale? La corriente de fuga se da en mayor o menor medida en todos los receptores. Ya sea en filtros de interferencias, bastros electrónicos, ahí siempre tendremos una pequeña fuga, ¿vale? Pero eso no quiere decir que sea un defecto o una corriente de efecto, ¿vale? Los diferenciales, para que os hagáis una idea, admiten hasta la mitad de su fuga, que vimos aquí en los diferenciales, ¿no? Aquí no tiene que saltar. ¿Por qué no salta con la mitad de fuga? Porque siempre tenemos fugas, ¿vale?
Pero en el momento que ya pasa de la mitad, ya sí que a veces nos saltará, otras veces no nos saltará, ¿vale? Depende de la instalación. ¿Cómo se hace? Se abrazan todos los conductores activos, ya sea fase y neutro en una vivienda o las 3 fases y neutro en una instalación industrial trifásica. Esa es la más fiable, ¿vale? La que más vamos a afinar con ella. Luego tenemos otra. Si abrazamos el conductor de tierra, no es tan precisa, pero la tenemos también, ¿de acuerdo? Y estimación de valores. Debe ser menor o igual a la mitad de sensibilidad del diferencial. Para viviendas, 15 miliamperios. Con los receptores conectados, ¿vale? Porque, a ver, en la instalación ya, si os juega la instalación es de traca. Pero habitualmente lo que va a dar fallo son los receptores. Habitualmente lavadora, lavavajillas y horno, ¿de acuerdo? Y hasta aquí las medidas reglamentarias con tensión.